Bow your heads as we ask for God's presence and help in our message. Y ahora les invito a que por favor inclinen sus rostros mientras pedimos la presencia del Señor para acompañarnos durante este mensaje. Our loving Father, we are so grateful to be your children. Nuestro Padre amoroso, estamos tan agradecidos de ser tus hijos. We thank you for the privilege of being able to be partners with you in getting ready for Jesus' return. Y te agradecemos por el privilegio de ser compañeros contigo y también por la preparación para el regreso de Cristo Jesús. But now this morning we ask for you to send the Holy Spirit that our hearts may understand and we may be obedient. Pero esta mañana, en estos momentos, te queremos pedir que envíes al Espíritu Santo para que nuestros corazones puedan entender y para que seamos obedientes. And help me, dear Lord, to express your message in your way, we ask. Y también ayúdame, Señor, para que yo pueda expresar tu mensaje a tu manera. Y esto te lo pido. This we ask in Jesus' name. Amen. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. The title of my message this morning is When Bad Things Happen to Good People. Y el título de mi mensaje esta mañana es Cuando cosas malas le ocurren o le pasan a personas buenas. One of the things that perplex people most Una de las cosas que puede llevar a la perplejidad a muchas personas is the reality of living in a world where bad things often happen to good people. Es la realidad de vivir en un mundo donde ocurren cosas malas a personas buenas. But we always have a preference for the good things. Pero siempre tenemos una preferencia por las cosas buenas. This is what humans always want. Y esto es lo que siempre los humanos quieren. And when we have a choice, we naturally choose the best. Y cuando tenemos la oportunidad de elegir, elegiremos lo mejor. But the scriptures present two types of outcomes. Pero las escrituras muestran dos tipos de resultados. And there's a third situation that people often misunderstand. Y hay una tercera situación, la cual la mayoría de las personas a veces malinterpretan. Many people are critical of God because they don't understand the great controversy. Y muchas personas son muy críticas hacia Dios porque no entienden el gran conflicto. This conflict, this controversy is between Christ and Satan. Este conflicto entre Cristo y Satanás. It's fundamental to the entire matter of human existence. Que es fundamental en todo este asunto de la existencia humana. You see, there's a great battle going on for worship and authority. Ven ustedes, hay una gran batalla por autoridad y por adoración. And whether we recognize it or not, we are all involved in this conflict. Y bien lo queramos reconocer o no, todos estamos incluidos en este conflicto. The greatest of all wars is being fought every day and every night. La mayor de todas las guerras es peleada cada día y cada noche. We are all participants in this battle. Y todos somos participantes en esta batalla. We are part of either the good side or the bad side. Y somos parte o bien de la parte buena o de la parte mala. Now, when one considers the outcome and the results of God's chosen messengers, it's a bit distressing. Y a veces puede estresarnos cuando nosotros consideramos qué es lo que pasa con los mensajes de Dios y con los mensajeros de Dios. For example, Por ejemplo, the apostles were all martyred except the last one, the apostle John. todos los discípulos, a excepción del último, el discípulo Juan, todos sufrieron martirio. Even the apostle Paul was beheaded. Aún el apóstol Pablo fue decapitado. Now that was a very quick way to die. Y eso fue una manera muy rápida de morir. And the Romans gave Paul that privilege because he was a Roman citizen. Y de hecho los romanos le dieron ese privilegio a Pablo por el hecho, escuche bien, el privilegio
detener esta muerte porque él era un ciudadano romano. Everyone else had to suffer a long time. Todos los demás tuvieron que sufrir por largo tiempo. And it's horrible for us to contemplate the death of the prophet, the gospel prophet Isaiah. Y es, por ejemplo, horrible para nosotros contemplar la muerte del profeta Isaías. He was sawn in two, and that's a horrible and slow way to die. Y él fue cortado en dos, y eso es una manera muy terrible para morir. Now the scriptures teach that all men are subject to death. Ahora, la Biblia nos dice que todos los hombres son sujetos a la muerte. And this is because we're sinners. Y eso es por el hecho de que somos pecadores. And it's only God's promise of eternal life that gives us a way of escape. Y es solamente la promesa de vida eterna que Dios nos hace que provee una vía de escape. There are two resurrections. The Bible calls them the first and the second. Hay dos resurrecciones, la Biblia las llama la primera resurrección y la segunda resurrección. The first is when God's children are resurrected and taken to heaven. La primera resurrección es cuando los hijos de Dios son resucitados y son llevados al cielo. And the second resurrection occurs 1,000 years later. Y la segunda resurrección ocurre 1,000,000 después. And its final result is terrifying. Y su resultado final es aterrorizante. Now, there are some details that most Christians overlook in Ahora, this drama. Hay algunos detalles que algunos cristianos pasan por alto en este drama. Now, this morning we want to look and delve a bit deeper into what occurs in God's plan. Y esta mañana queremos profundizar un poco más y ver qué es lo que ocurre en el plan de Dios. We want to take a look and see how God deals with humans and also look at his time clock. Y también queremos ver cómo Dios lidia con los humanos y también le vamos a prestar atención al reloj de Dios. If we can grasp the principles of how God operates, we will understand better. Porque si podemos entonces entender los principios bajo los cuales Dios opera, vamos a tener un mejor entendimiento. We will not know the day or the hour of his return, but if we understand the timing, we have an advantage. Nosotros no sabemos el día ni la hora de la venida del Señor, pero si entendemos el tiempo o los tiempos, vamos a tener un mejor entendimiento. And we will be more spiritually ready to meet him. Y estaremos más listos espiritualmente para encontrarnos con el Señor. Now be aware, Satan has 1,000 things that he will try to use to distract you. Ahora, sea advertido con esto. Satanás tiene 1,000 cosas con las cuales distraerle. Jesus warned us about it. Y Jesús nos advirtió sobre esto. He said, "Take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness, and the cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare it shall come on them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man." Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. God never does anything to take the human family by surprise. Dios no hace nada para sorprender a la familia humana. He even forewarned the antediluvians that a flood was coming for 120 years. Él incluso advirtió a los antediluvianos que un diluvio vendría por un periodo, esa advertencia de 120 años. At the very last moment,
Y en He gave the antediluvians a special sign. Y en el último momento, Él le dio a los antediluvianos una señal especial. They were amazed to see wild animals led by angels for 7 days before as they entered the ark. Y ellos estaban sorprendidos de ver cómo los animales salvajes, guiados por ángeles, entraban en un periodo de 7 días al arca. Now, someone will ask, how do you know it was 7 days? Ahora, alguno de ustedes va a preguntar, ¿cómo usted sabe que fueron 7 días? God has given us the spirit of prophecy, and that's where I get that information. Y Dios nos ha dado el espíritu de profecía y de allí es de donde obtengo esta información. What more startling information or announcement could God have made to those people at that time? ¿Qué anuncio tan impresionante que Dios haya podido dar a estas personas en ese tiempo? Something supernatural was occurring, and the people stood there and watched it for an entire week. Algo sobrenatural estaba ocurriendo y las personas estaban allí mirándolo durante toda esa semana. Animals coming out of the forest and orderly marching into the ark. Animales que salían ordenadamente desde el bosque y entraban con orden al arca. But humans have been addicted to sin and vice. Pero los humanos hemos estado adictos al pecado, al vicio. It's very, very difficult to Y change es us. muy difícil el cambiarnos. The masses watched that phenomena with open mouths. Las masas vieron a ese fenómeno con la boquiabiertos, But they still preferred to go back to their homes and go to a party that night. pero ellos prefirieron ir de vuelta a casa y quizás tener una fiesta esa noche. And they missed the proverbial boat. Y perdieron su lugar en esa arca. When the earth was created to support humans and animal life, God did it in 6 days and then added one more day. Cuando la tierra fue creada para sostener la vida de los humanos y también la vida animal y de las plantas, Dios utilizó 6 días y luego se añadió otro día. 6 plus 1. 6 más 1. God called that 7th day Sabbath. Y Dios llamó a ese séptimo día el día de reposo. And this established a model for all future generations. Y esto estableció un modelo para todas las generaciones futuras. For some reason, students of the word call the number 7 the perfect number. Y por alguna razón, estudiosos, eruditos de la palabra, consideran el número 7 como un número especial. But God had a special plan for the Israelites. Pero Dios tenía un plan especial para los israelitas. He wanted to prosper them, Él quería que ellos prosperaran and He wanted them to follow His directions. y quería que ellos siguieran sus direcciones. He asked them to set aside every 7th year and not farm or plow the land. Él de hecho les pidió que cada 7 años, el séptimo año, ellos ni araran ni sembraran la tierra. That 7th year, He would give them such an abundant, and the 6th year and the 7th, they would have such an abundant harvest, they wouldn't need to farm. Y en el sexto año y en ese séptimo año, Dios les proporcionaría tal cosecha tan abundante que ellos no iban a necesitar cultivar la tierra. It's interesting. God has a complex plan for humanity. Y es interesante porque Dios tiene un plan complejo para la humanidad. He would allow only the economically disadvantaged, we call them poor people, to harvest those unworked fields and vineyards. Y Dios le permitía a esas personas que tenían algunas dificultades económicas o que estaban en pobreza, el cultivar, el recoger durante esos años el producto que producía. But God also had another economic plan for His people. Pero Dios también tenía un plan económico para su pueblo. Every time 7 years times 7 passed, Cada vez que pasaban 7 años, 7 veces,
there would be a 50th year celebration called a Jubilee. vendría una celebración en el año 50 llamado jubileo. All loans and all debts would be canceled. Todos los créditos, todas las deudas serían canceladas. Indentured servants would be free to pursue another specialty. Y aquellos que eran siervos o esclavos serían liberados para tener otra ocupación. Any servant who had a debt to pay, it would be canceled. Y cualquier siervo que tenía una deuda para pagar, esa deuda sería cancelada. And on that 50th year, all obligations were canceled. Y en el año 50 todas las obligaciones serían canceladas. Interesting. Es interesante. Even land mortgaged land would cease to be under that responsibility. Y de hecho, tierra que había sido hipotecada ya cesaría de estar bajo esa responsabilidad. The land would return to its original owner. Esa tierra pasaría al dueño original. No land accumulation could occur for more than 49 years. Y no había ninguna acumulación de terreno por más de 50 años. This would protect the nation from wealthy landowners amassing immense fortunes. Y esto protegía a la nación de tener grandes terratenientes que amasaran fortunas a través de sus posesiones de terreno. You see, God's plan was more than a health plan or an economic plan or just for worship. Y de hecho, como ustedes pueden ver, el plan de Dios no era solamente un plan de salud o un plan económico, un plan de adoración. It was very hard for thoughtful economists to live with such a plan. Y era algo duro el vivir para aquellos economistas que les piensan el vivir bajo ese plan. You have to understand that in a country whose main product was agriculture and not manufacturing or importation. Y usted tiene también que entender que estamos hablando de una nación cuyo principal producto provenía de la agricultura y no de la importación o de la manufactura de bienes. No person could make a plan of expected profits when 1 year out of 7 he couldn't do anything. Ninguna persona hoy día trataría de hacer un plan donde quedaría un año de trabajo fuera de trabajo cada 7 años. But the Jewish nation ultimately rejected God's special plan. Pero la nación judía finalmente rechazó el plan de Dios. They refused it for generations. Y ellos lo rechazaron por generaciones. They distrusted God for at least 5 centuries. Y por lo menos por 5 siglos ellos desconfiaron de la provisión de Dios. They did not accept God's promised blessings. Y no aceptaron las bendiciones de las promesas de Dios. And you will ask, how do you know this? Y usted me pregunta, ¿y usted cómo sabe eso? 2 Chronicles 36, 20 and 21 tells us, Segunda de Crónicas 20 and 21 says, and them that had escaped from the sword carried he away to Babylon. 2 Chronicles 36, 20 and 21. Segunda de Crónicas 36, 20 y 21. They escaped from the sword, he carried away to Babylon, where they were servants to him and his sons until the reign of the kingdom of Persia. But notice, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until the land had enjoyed her Sabbaths. For as long as she lay desolate, she, the land, kept Sabbath to fulfill 70 years. Segunda de Crónicas 36, versículos 20 y 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Ahora note, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años
fueron cumplidos. This period of 70 years when the land lay desolate without being worked Este periodo de 70 años, donde la tierra se encontraba asolada, sin ser trabajada, covered 490 years when they refused to obey God. cubría 490 años que los israelitas rechazaron obedecer a Dios. That was nearly 5 centuries. Eso es casi 5 siglos. For reasons that only God knows, Y por razones que solamente Dios sabe, He has chosen a period of 7 years Él escogió un periodo de 7 años for His people to trust Him. para que su pueblo confiara en Él. And I want you to see something this morning. Y yo quiero que ustedes vean algo esta mañana. He is still working on the principle of 6 + 1, 7 years. Él todavía trabaja con el principio de 6 más 1 año. This is clearly taught in Scripture. Y esto se enseña claramente en las Escrituras. And careful students of the Word detect this principle. Y estudiantes cuidadosos de las Escrituras van a detectar este principio. Long ago, it was perceived that God had allotted to the sin experiment Mucho tiempo atrás se percibió que Dios había dado a este experimento de pecado a period of 6,000 years. un periodo de 6,000 años. Satan could demonstrate his government. Satanás tendría la oportunidad de demostrar su gobierno. You see, the great rebel had made extravagant claims how he would benefit humanity. Y usted verá, este rebelde, este gran rebelde, había hecho grandes aclamaciones extravagantes de lo que sería su gobierno. Unfortunately, most humans have believed his lies. Y desafortunadamente muchos humanos han creído sus mentiras. Now, Jesus said in John 8:43 and 44, Ahora Jesús ha dicho en Juan 8, 43 y 44, He said, "Why do ye not understand my speech? Because you cannot hear my word? Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and he abode not in the truth, because there's no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it." Juan 8, 43, 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Just recently, a new Adventist asked my opinion about something. Y recientemente un hermano recién adventista me pidió una opinión sobre algo. He said while he was flying an airplane near a very threatening storm, Y él dijo que mientras estaba volando en un avión en un área donde se aproximaba una tormenta, his recently deceased grandmother spoke to him. dice que su abuela, que había fallecido recientemente, en ese momento le habló. And she spoke in a voice that he instantly recognized. Y habló con una voz que él instantáneamente reconoció. And she told him, "Don't worry, son, I'm with you, I'll take care of you." Y la abuelita le dijo, no te preocupes, hijo, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar durante la tormenta. And this new Adventist asked me, what did I think of that? Y esta persona, que es nueva en la fe, me preguntó qué opinaba yo de eso. And my response was, I went immediately and got my Bible and I read to him. Y mi respuesta fue inmediatamente tomar mi Biblia y hablar con él. This is what I read. Y esto fue lo que yo le leí. For the living know that they shall die, but the dead know not anything. Neither have they any more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. Eclesiastés 9. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte
en todo lo que se hace debajo del sol. Yes, Jesus was correct. Satan is a liar. Y sí, Jesús estaba en lo correcto. Satanás es un mentiroso. He's the father of lies. Él es el padre de la mentira. And he's still trying to get people to follow his lies. Y él aún está tratando de convencer a la gente para que siga las mentiras. Because if they have confidence in him, then he can teach them to do what he wants them to do. Porque si estas personas ponen su confianza en él, entonces él puede enseñarle a hacer todo lo que él quiera. His advice will always lead to eternal death. Y su consejo siempre llevará a la muerte eterna. Satan is aware that his own irreversible destiny is fixed. Y de hecho, Satanás está consciente que su propio destino, que es irreversiblemente hecho, ya está fijado. And he wants to take as many as possible of us with him. Y él quiere llevar con él la mayor cantidad de nosotros como sea posible. If he can't reach God, he can at least destroy his creatures. Y si él no puede entonces llegar a Dios, va a tratar de destruir las criaturas de Dios. Because God is fair and just, Porque Dios es justo. he's allowing his enemy a fair chance to demonstrate his government. Le da la oportunidad a Satanás, a su enemigo, para demostrar realmente cuál es su gobierno. And it will show that it does not lead to happiness. Y esto va a mostrar que no lleva ninguna felicidad. And this period of demonstration Y este periodo de demostración is 6 plus 1. es 6 más 1. Now, it's a bit egotistical for humans to think that the plan of salvation is just to save us. Y es algo que sería un poco egocéntrico para el humano pensar que el plan de salvación está solamente centrado en salvarnos a nosotros. Of course, this is part of his plan, but it's only a part. Claro, esto es parte del plan, pero es solamente parte del plan. A more accurate perspective takes in the view of the whole universe. Una perspectiva más acertada tomaría en consideración la perspectiva del universo. The unfallen worlds heard Satan's wild claims long before Adam and Eve did. Los mundos no caídos habían escuchado las palabras ostentosas de Satanás aún mucho antes que las hubieran sido escuchadas por Eva. Now, the rebels' arguments were very persuasive. Y los argumentos del rebelde fueron muy persuasivos. Now, if you doubt this, Y si usted duda esto, think about 1/3 of the angels that actually believed it. piense por un momento que 1/3 de los ángeles actualmente creyeron en él. Adam, and Eve are not the only ones that believed it. Adán y Eva no fueron los únicos que creyeron en Satanás. A word of counsel. Y aquí una palabra de consejo. Don't ever argue with Satan or his fallen angels, No argumente nunca con Satanás ni con sus demonios caídos. or you also will be deceived. O usted también va a ser You engañado. see, the devil is an experienced debater. Saben que el Satanás, él es un debatidor con experiencia. You can't out-argue Satan. Y usted no puede ganarle en argumento a Satanás, He's a good liar and he's very good at it. porque él es un buen mentiroso y tiene experiencia en esto. If you're approached by Satan or his angels, the biblical counsel is appropriate. Y si usted tiene que aproximarse a Satanás o a sus demonios, tiene que seguir el consejo bíblico. Bring in the name of the Savior, Jesus Christ. Traiga el nombre del Salvador, de If Jesucristo. you do this, the devil will flee, Si usted hace esto, el enemigo huirá, because he cannot resist the power of our Savior. porque él no puede resistir el poder de nuestro Salvador. This is what the Bible says. Y es lo que dice la Biblia. Proverbs 18:10. The name of the Lord, that's Jehovah. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo
y será levantado. There are too many fallen angels for us to think that we can out-argue our enemy. Y de hecho hay muchos ángeles caídos para que nosotros pensemos que nosotros podemos ser más inteligentes que nuestro archienemigo. We cannot intellectually reason our way out of temptation. No podemos intelectualmente razonar nuestro escape de la tentación. Our only hope is to have divine help. Nuestra única ayuda es tener ayuda divina. And that help is available at any time if we choose it. Y esa ayuda está disponible a nosotros en cualquier momento si así lo necesitamos. The Bible also says, La Biblia también dice, James 4:7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Now, if God's word reveals that he still uses 6 plus 1, Ahora, si la palabra de Dios revela de que Él utiliza todavía ese esquema de 6 más 1, then we need to take another look this morning at the history of our planet. entonces tenemos que tener una mirada distinta a la historia de nuestro planeta. Could it be that we are actually more close to the second coming than we realize? ¿Será que nosotros estamos más cerca a la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo, más de lo que nosotros pensamos? There's an interesting statement quoted by the Apostle Peter from the Old Testament. Y hay un pasaje bien interesante citado por el apóstol Pablo, tomado del Antiguo Testamento. 2 Peter 3:8 he says, Segunda de Pedro 3:8. but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years is one day. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Now, this is not a rule for prophetic interpretation. Ahora, esta no es una regla para interpretación There's a profética. temptation to view it as such. Y hay una tentación de que lo veamos de esta forma. But remember, we are creatures of time. Pero recuerde, nosotros somos criaturas de tiempo. God is a creature of eternity. Dios es una criatura de eternidad. Now, if you doubt this, Y si usted duda esto, let's take a look at what Peter quoted, because he didn't quote the whole text. mire de dónde ha citado Pedro, porque él no citó todo el texto. Here's what Peter quoted. Esto es lo que Pedro citó. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Salmos 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. In other words, En otras palabras, 1,000 years with God is nothing. 1000 años para Dios es nada. So we ask ourselves this question. Así que debemos preguntarnos a nosotros mismos esta pregunta. Is there any biblical evidence to support a 6 plus 1 principle? ¿Será que hay alguna evidencia bíblica para poder apoyar la estructura del 6 más 1? And when we look closely, we find a number of them. Y cuando nosotros escudriñamos cercanamente, vamos a encontrar varias de estas evidencias. Now, the first one provides a very approximate date, but it's very close. La primera de ellas provee una que es bastante cercana, una evidencia que es bastante cercana. It's the ages of the patriarchs of the Old Testament. Y se refiere a las edades de los patriarcas del Antiguo Testamento. When you add the totals, it doesn't come out to exactly 6, but very close. Cuando usted suma sus edades, llega a un número que no es 6000, pero es bastante cercano a 6000. Now, when we continue to look closely at the scriptures, we find that there were 4 jubilees that we can identify. Ahora, cuando nosotros vemos en la Escritura, podemos identificar 4 jubileos. These jubilees
that we can identify were Josiah, number one. El primero que podemos identificar fue en los tiempos de Josías, In the time of King Hezekiah, number two. el segundo en los días del rey Ezequías, The third one, the Queen Esther. el tercero en los días de la reina Esther, And finally, when Jesus was baptized in the year 27 AD. y finalmente en el año cuando Cristo fue bautizado en el año 27. Now, with this evidence in hand, Con esta evidencia en mano, we now turn to the spirit of prophecy for further light. ahora pasamos al espíritu de profecía para mayor consejo. And we ask, is there any comment that she makes that will illuminate this? Y nos hacemos la pregunta, ¿será que hay algún consejo que ella haya hecho o algún escrito que ilumine esto? She uses different expressions. Y ella utiliza diferentes expresiones. She stated, for example, Por ejemplo, ella dijo, for 6,000 years, por 6,000 años. she wrote for almost 6,000 years. Ella escribió por casi 6,000 años. And then she wrote for nearly 6,000 years. Y luego ella dijo cerca de 6,000 años. Let's look at each one of those statements. Y vamos a mirar entonces cada una de estas declaraciones. In the Adventist Home, page 539 in English, she said, for 6,000 years, Satan has struggled to maintain possession of the earth. Now, God's original purpose in its creation is accomplished. The saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Durante 6,000 años, y esto es tomado del Hogar Cristiano, página 488. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Another statement. Vamos a ver otra declaración. The great controversy between Christ and Satan that has been carried on for almost 6,000 years is soon to close. And yet, how few have their attention called to this matter. La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido sostenida por casi 6,000 años, está por terminar. Y todavía cuán pocos tienen su atención enfocada en este asunto. This is what we're trying to do this morning. Y eso- Look at this issue. Y es precisamente lo que estamos tratando de hacer esta mañana, ver este asunto. The last statement. La última cita. The great controversy between Hora del regreso de Jesús. But we have been admonished to know how near it is. Pero se nos ha dado advertencia de cuán cerca puede ser. Not to sleep spiritually. Not to sleep No spiritually. dormir espiritualmente. Otherwise, his coming will be like the entry of a thief at midnight. De otra forma, su venida sería como aquella del ladrón por la noche. Now, I want you to think about something from Adventist history. Ahora, yo creo que ustedes noten algo desde el punto de vista de la historia adventista. The Millerites, Los mileritas, they were not Seventh-day Adventists, quienes no eran adventistas del séptimo but they día, were our spiritual forefathers. pero quienes fueron nuestros pioneros espirituales, The Millerites knew that something great was just about to happen. los mileritas sabían que algo grandioso estaba por ocurrir.
but they didn't know exactly what day pero no sabían exactamente qué día. until just a few months before the 22nd of October, 1844. Hasta unas semanas o días antes del 22 de octubre de 1844. Without realizing it, modern Millerites, Seventh-day Adventists, are doing the same thing. Y sin darse cuenta, los mileritas modernos, adventistas del séptimo día, están haciendo lo mismo. Now, the Millerites were excited. Los mileritas estaban emocionados. Samuel Snow came to a large tent where they were meeting and talking about the soon coming of Jesus. Y el hermano Snow vino en una gran carpa donde estaban hablando sobre la segunda venida de Cristo. Old Pastor Bates was preaching. Y el pastor Bates, José Bates, estaba predicando. He was the grandfather of the Millerites. Y él era como el abuelo de los mileritas. Old man with a big beard. Un hombre ya anciano con una gran barba. But they respected him. Pero ellos lo respetaban. Samuel Snow tied his horse up outside the meeting place. Y Samuel Snow estaba fuera de la tienda de la carpa. He came in and he sat down by his sister. Y él se sentó al lado de su hermana. And he whispered something to her. Y le susurró algo. And she stood right up in the middle of Pastor Bates' sermon. Y esa chica se levantó justo en el medio del sermón del pastor And she Bates. said, Pastor Bates, there's a man here who has something to share with us. Let him speak. Y ella dijo, Pastor Bates, un momento, aquí hay un caballero, aquí hay un hermano que tiene algo que compartir. Por favor, permítale que lo haga. And Bates said, well, let him come up. And Bates sat down. Y el pastor Bates dijo, está bien, déjalo que suba. Y él se sentó. Samuel Snow explained to them what came to be called the seventh month movement. Y Samuel Snow él vino y se presentó para explicarle a ellos lo que luego fue conocido como el movimiento del séptimo mes. October was the seventh Jewish month, and he explained to them why it had to be the month of the expected date. Y octubre era el séptimo mes y él fue y les explicó por qué tendría que ser en esa fecha esperada. Now, we too, Seventh-day Adventists this morning, Ahora, hoy, esta mañana, nosotros también, los adventistas del séptimo día, we are the last generation. somos la última generación. We're sons and daughters of the Millerite movement. Somos hijos e hijas de ese movimiento milerita. And we are not far away from the last greatest event of this planet's history. Y no estamos lejos de ese gran evento dentro de la historia de este Now, planeta. I want to ask this question. Could it be Ahora that yo quiero hacer esta pregunta. ¿Podría ser that last identifiable Jubilee, 27 AD, could that be important? ¿Será que ese último jubileo que pudimos identificar, el del año 27, We might have a last-minute understanding of that date. y quizás nosotros tenemos un último minuto para entender esta fecha? If the last four identifiable Jubilees end in 27 AD, Si los últimos 4 jubileos que pudimos identificar terminaron en el año 27, when Jesus was baptized and he began his public ministry, cuando Jesús fue bautizado y comienza su ministerio público, and we also have the ages of the patriarchs, y también nosotros tenemos las edades de los patriarcas, and we also have another comment from Ellen White, which I haven't shared with you yet. y también tenemos otro comentario de Elena de White que no he compartido todavía con ustedes, And I'll share it in just a few minutes. y en unos minutos lo haré. We can draw some amazing conclusions Nosotros podemos entonces establecer una conclusión interesante. For example, Por ejemplo, 6,000 years divided by 50 years. Every 50 years they had a Jubilee celebration. Would give us 120 Jubilees in a 6,000 year Earth history. bueno, en 6.000 años, si lo dividimos en 50 años, porque sabemos que cada 50 años viene un jubileo, tendríamos entonces 120 jubileos. Now don't forget, the antediluvians
Ahora, were given 120 years advance notice. no se les olvide también de que a los antediluvianos se le dieron 120 años de advertencia The antes way, del diluvio. the way God works with numbers is absolutely amazing. Y de hecho, la forma en la cual Dios trabaja con números es impresionante. He uses numbers to guide us. Y Él utiliza números para guiarnos. Now, Daniel was told that his people had 70 more weeks. Ahora, a Daniel se le dijo que su pueblo tendría 70 semanas Until the Messiah would come. hasta la venida de Mesías. Now, don't miss this. Y ahora, por favor, no pierda esto de vista. Christ was not the Messiah until he was baptized. Cristo no era el Mesías hasta su bautismo. Yes, I know. He was the Messiah in anticipation. Sí, por supuesto, él era el Mesías en anticipación. But Messiah was what he said when he declared his mission to save the race. Before that, he was a carpenter. Pero I don't know what you're getting. Messiah El was Mesías fue pronunciado después de su vida de carpintero. Now, I'm asking you to think along with me this morning. Ahora, yo quiero que ustedes piensen conmigo esta mañana I have a serious question for you. y tengo una pregunta bastante seria para ustedes. Looking at the condition of our society today, Viendo a la condición de nuestra sociedad hoy, with its increasing immorality, con la inmoralidad en aumento, child and spouse abuse, con el abuso de niños, de esposos, the wars, divorcio, wars, guerras, famines multiplying, multiplicándose las hambrunas, the unexpected destruction of homes and businesses by forest fires, y la destrucción inesperada de hogares y de negocios por incendios, world overpopulation, una sobrepoblación, immigration problems, problemas de migración, the second rise of the papacy el segundo levantamiento del to papado worldwide political influence. en cuanto a su influencia política global. Now, when you look at all of those things, Ahora, cuando usted mira todas estas cosas, and we have to include one thing more, y tenemos que incluir algo más, the present first attempt to throw the entire world in under control with a virus. y es cómo toda la población ha sido controlada por medio de un virus. We must take all of this into account. Todo esto debemos Now, considerarlo. there's a question I have for Y you. ahora aquí tengo una pregunta para ustedes. Do you think we can expect another 50 years of peaceful routine before Jesus comes back? ¿Cree usted que nosotros podemos esperar por otros 50 años de una rutina pacífica antes de que venga Don't raise Cristo? your hands. No quiero que levanten sus manos, But I don't think so. Pero- And I hardly think that any thinking person really believes that. yo no lo creo y realmente no creo que ninguna persona pensante pueda creer eso. If we really believe that Jesus is at the door, Si realmente creemos que Jesús está a las puertas, how can we postpone that event thinking that he's at least 50 years away? ¿cómo podemos posponer este evento pensando que Él está por lo menos unos 50 años a distancia? Did our worldwide church representatives in 2015 at the World Congress, did they err when they changed the name, the wording of our fundamental beliefs? En el año 2015, en la reunión de la Conferencia General de la Asociación General, cuando nuestros líderes de la Iglesia a nivel global se reunieron, ¿será que ellos cambiaron la forma en la cual se expresa esta creencia fundamental? Our belief was, we believe Jesus' coming is imminent. And they said, let's just put near. Y de hecho, nuestra creencia es que el retorno de Jesús es inminente, pero ellos decidieron cambiar eso y dijeron, no, vamos a poner la venida de Cristo es cercana. You decide if they were right. Y usted puede decidir si ellos estaban en lo correcto o no. The word near is not the same as imminent. La palabra cerca no es lo mismo que inminente.
You know what near means? ¿Usted sabe qué significa la palabra cerca? It means we're postponing our belief in the imminent return of Jesus. Significa que nosotros estamos posponiendo el regreso inminente de Cristo. We are living at the end of the last Jubilee. Nosotros estamos viviendo en los días finales del último jubileo. The Bible math makes that very clear. Y la Biblia hace esto bastante claro. We're looking at the evidence that we've shown you this morning. Y hemos visto la evidencia que se les ha mostrado esta mañana. And we might conclude Y podemos concluir that we have only 7 years left de que tenemos 7 años restantes before the final events. antes de los últimos And I want to eventos. call your attention to this fact. Y ahora yo quiero que ustedes presten atención a Well, estos hechos. The last 3.5 years are going to be of severe persecution Los for God's people. últimos 3 años y medio van a ser de una persecución severa para el pueblo de Dios. Now, wonderful things are described in that book, The Great Controversy. Ahora hay cosas maravillosas que se describen en el libro El Gran Conflicto. I want our television viewers to take note of this address. Y de hecho, quiero que todas las personas, nuestros televidentes, por favor, tomen nota de la información que tienen ahora en pantalla. You can get it in English, you can get it in Spanish, you can get it in French and German and just about any language. Usted puede adquirir este texto en inglés, en español, en francés, en alemán, en cualquier idioma disponible. It's free, download it and read it. Y está para ser bajado libremente y usted solamente If tiene que you want to know leerlo. what's going to happen on Si this planet. realmente usted quiere saber qué es lo que va a acontecer en este Now, a word of planeta. counsel. Ahora, una palabra de advertencia. Don't start reading at the front. No comience a leer al You principio can del read that libro. later. Lea eso después. It's a big book. Es un libro grande. ¿Eh? You want to look at the last few chapters. That addresses the topic we're talking about Y this de morning. hecho, usted va a querer estudiar los últimos capítulos del libro porque eso está en línea con lo que estamos conversando el día de hoy. Note the address before the screen Y changes. por favor, note, allí tome nota de la dirección en línea donde usted puede bajar estos libros. Now, I want to share with you that comment that I promised from the inspired pen of Ellen White. Ahora, yo quiero compartir con ustedes esa cita o comentario que le dije de Elena de White, de la pluma inspirada, She's en estos momentos. talking about just before God's people are caught up in the air to meet him. Y ella habla de ese momento justo antes cuando el pueblo de Dios sea elevado en las nubes para encontrarse con el Señor. Now remember, she's not focusing on jubilees. Ahora, recuerde que ella no se está concentrando en el jubileo, no está hablando de jubileo. Her statement is just in passing. Su declaración es sencillamente pasa por ahí. But she does support the 6,000 plus 1. Pero ella sí apoya la estructura del 6 más 1. And in early writings and many other places, she makes this statement again and again. Y en el libro Primeros Escritos, así como en otros libros, ella hace esa misma declaración una y otra vez. She evidently intended for it to be noticed. Y evidentemente ella trató de que esto fuese notado. And here it is. Aquí está. The graves were opened, and those who had died in faith under the third angel's message, keeping the Sabbath, came forth from their dusty beds, glorified, to hear the covenant of peace that God was to make with those who had kept his law. Then commenced the Jubilee, when the land should rest. Se abrieron los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. I have a question for you. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. What Jubilee did she have in mind? ¿Qué jubileo tiene ella en mente? The very last one. El último jubileo.
The six plus one, 6,000 years plus 1,000 years in heaven is behind that statement. Y ahí vemos 6 más 1, 6,000 años y 1,000 años de descanso. God is still evidently following his 6 plus 1 plan. Dios evidentemente está siguiendo aún su plan de 6 más 1. Now let's review what we've talked about this morning. Así que vamos a revisar de lo que hemos estado hablando esta mañana. God appears to repeatedly work on the 6 plus 1 principle of timing. Dios parece trabajar repetidamente con el principio del 6 más 1. The ages of the patriarchs given in the scripture indicate a 6,000 year period. Las edades de los patriarcas dadas en las escrituras indican 6,000 años. 120 jubilees for Earth's history with at least 4 fixed jubilees confirms a 6,000 year history. 120 jubileos para la historia de la Tierra, con por lo menos 4 jubileos identificados, confirman nuevamente una historia de 6,000 años. Now, looking at all the signs around the planet, we cannot accept that rebellion will continue another 50 years or half a century more. Mirando las señales alrededor del planeta, no podemos aceptar que la rebelión continuará otros 50 años, medio siglo más. And we just read a comment by Ellen White, one she frequently repeated, that the last jubilee begins at Christ's return. Y hemos leído justamente un comentario de la hermana Elena de White, que ella constantemente repitió, donde dice que el último jubileo comenzará en la venida de Cristo. Now let's just pause a moment. Y aquí vamos a pausar un momento. There are 2 kinds of arguments. Hay 2 tipos de argumentos. One uses persuasive evidence. Uno de ellos utiliza evidencia persuasiva The other uses compelling evidence. y otro utiliza una evidencia que es abrumadora. An example will help us. Y un ejemplo nos va a ayudar a entender. There are people who believe that the earth is flat, Hay, por ejemplo, personas quienes creen que la Tierra es plana and they argue persuasively, and they persuade some people. y ellos argumentan persuasivamente y persuaden a ciertas personas. But then the astronauts take a picture from the satellite back at Earth, and we see it's round. Pero luego vemos que los astronautas toman fotografías desde los satélites a la Tierra y vemos que la Tierra es redonda. That argument is compelling. There's no getting around it. Ese argumento es abrumador. Now, I've used persuasive evidence this morning to Ahora, persuade you. Yo he utilizado argumentos persuasivos para persuadirlo usted esta mañana. If you want to argue the point and take a different attitude, you may. Y si usted de hecho quiere argumentar y tomar una posición distinta, usted puede hacerlo. But if your heart's been touched Pero si su corazón ha sido tocado by the biblical evidence por la evidencia bíblica and God's compassion in helping us to understand His Word, y la compasión de Dios en ayudarnos para entender, then the message will have been a blessing for you this morning. entonces hay un mensaje con bendición para ti esta mañana. Now, there's another statement from Ellen White that I'll use to conclude here this morning. Ahora, hay otro mensaje de Elena de White que quiero utilizar para concluir. This message is given to men today. And at this time, there is coupled with it the announcement of Christ's second coming as at hand. The signs which He Himself gave of His coming have been fulfilled. And by the teaching of God's Word, we may know that the Lord is at the door. Este mensaje se da a los hombres hoy en día y en esta época va unido con el anuncio de que la segunda venida de Cristo es inminente. Las señales que Él mismo dio de su aparición se han cumplido y por la enseñanza de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. We will be declared derelict by God if we do not examine carefully the evidence that He has put in His Word. Y nosotros seríamos entonces catalogados como Dios, como insensatos, en no tratar de estudiar, de escudriñar la evidencia que Él ha mostrado. Jesus is at the door. He's not just
near. He's imminently at the door. Jesús está a las puertas, no es que está cerca, Jesús está inminente a las puertas. Heaven will never allow Satan to have more than his 6,000 years. Y el cielo no le va a permitir a Satanás tener más de 6.000 When the años. 6,000 years is actually over, Cuando se Jesus will acaben come. los 6.000 años, Jesús vendrá. God is in charge, not his enemy. Dios está a cargo, no los enemigos de Dios. And as a worldly person views this evidence, it becomes very painful. Y como una persona que ve esta evidencia, puede ser algo doloroso. It's also painful for me to have a special bit of counsel for the young people. Y es también algo doloroso para mí, y por eso quiero dar un consejo para los jóvenes. With the years that still lie ahead for you to finish your studies, Con los años que les faltan a usted para terminar sus estudios, and if you return now to the city, you will never be able to leave. y si usted regresa ahora a la ciudad, puede que no salga más. You will be trapped there. Usted va a quedar atrapado. And you won't be able to leave to be with those who have already left. Y no va a poder salir y unirse con aquellos que ya han salido. Right now, young people, you can leave, but later you will not be able. Jóvenes, por ahora, ustedes pueden salir, pero no sabemos más adelante si van a poder hacerlo. Your future actions will say whether you believe this message or Y not. sus acciones futuras dirán si usted cree este mensaje o no. And believing parents should always encourage their children to do what the Holy Spirit inspires them. Y padres creyentes deben motivar a sus hijos para que ellos hagan aquello que el Espíritu Santo impresione en sus corazones. It's time to meet Jesus in the clouds. Es tiempo para que nos preparemos para encontrarnos con Jesús en las nubes de los cielos. Please don't neglect to Por change favor. your plans as necessary. No seamos negligentes y ajustemos nuestros planes tal como sea necesario. Time has run out, brethren, for El this planet tiempo se ha agotado para este planeta and for the human family on y it. también para la familia humana. Even so, come, Lord Jesus. Pero Amen. Amen. aún así, ven, Señor Jesús. Amén.